tamaño de la Caso extremidad clínico. evidenciado con un aumento de la circunferencia de la extremidad al medio en comparación con el miembro contralateral. Anexo paciente presenta rubor mal delimitado, aspecto de piel naranja, escalofríos, fiebre de 39.8 grados centígrados, hiperalgesia y diestesias en la zona afectada. Bueno, hay que explicar. Ese ya es todo, ¿cierto? Ajá, ese es el caso. Listo. ¿Qué resumen empezó a hacer? Bueno, lo primero que yo hice fue... Silencio, escúchelo. Lo primero que yo hice pues, fue tratar de dar la etiología, que para mí pues, es una infección por un traumatismo por el objeto puntiforme en el miembro izquierdo. Pues no tenemos como paraclínicos para... Objeto pulsante. Objeto pulsante. No tenemos como paraclínicos para poder llegar o poder tratar de discernir en qué tipo de microorganismo cuál fue. Entonces, pues sobreentendí de que si el paciente tuvo un traumatismo en el cual, no sé, una astilla, un tornillo, whatever, le llegó y se lo clavó en el pie, obviamente eso va a estar infectado, pues va a acusar por un proceso infeccioso, probablemente. Entonces, lo primero que hice fue relacionar esa como la etiología, la infección, y poner el traumatismo al mismo tiempo. Para mí no es una etiología porque es algo que no está escrito, no lo dice. ¿Cómo así? O sea, no es algo que suponemos, pero pues por lo menos, no sé, la doctora Lina nos enseñaba que la etiología no es algo que podamos suponer, es algo que nos diga el caso. Pero la etiología sí es. Pero es que el caso dice que tuvo un traumatismo por un agente Por puntiforme. eso, la etiología es el traumatismo más no la infección. Pero es que todo el proceso, digamos, la fiebre, la hiperaglesia, todo se da por la respuesta inmunológica que tiene el paciente. El caso sobre todo a una infección. Pues, el caso está orientado a una infección. No hemos dicho por qué microorganismo ni nada, pero sabemos que tiene una infección. ¿Sí? Una infección que fue causada por un trauma previo. pues exacto, igual de la misma manera que yo como que traté de poner el traumatismo también y puse que pues si hay un traumatismo muy posiblemente va a haber necrosis en la zona de lesión y la necrosis pues también puede causar Es como que yo les diga infarto. ¿Cuál es la etiología? O sea, profe, pero es que por lo menos ella nos decía, hay que escribir lo que ya está establecido. La infección se da cuando en la segunda consulta, que yo soy la que lo voy a descubrir según los síntomas que tiene el paciente. A ver, pero es que igual en el caso te dicen que 72 horas después tiene hiperaglesia y diestesias, tiene fiebre, obviamente tiene una infección. O sea, el agente, lo que está causándole todos los síntomas es el agente infeccioso, que lo tuvo por el traumatismo, que faltan paraclínicos para poder llegar a que cuál microorganismo es o que sea más evidente, pero pues yo creo, no sé si hay más en desacuerdo. ¿Cuál es el problema que le encuentran? No lo entiendo. Yo creo que lo que pasa es que lo de la infección, sí, o sea, creo que Moni y yo estamos de acuerdo, es que está la infección, nosotros estamos de acuerdo en que hay infección, Sí. pero lo que dice es de que la etiología como tal no es la infección, sino el traumatismo que desencadena que haya una infección. No, te entiendo, sí. No, la etiología es infecciosa. Es que la etiología debe ser infecciosa porque es la causa de todos los La síntomas. causa de todo fue el traumatismo. Pero es que igual como lo haga la doctora Lina, Es por eso. Yo siento que ellos están acostumbrados a encasillarse en algo súper estricto. es que la etiología para la doctora Lina era lo que ella quisiera que fuera. El traumatismo desencadenó. Exactamente. Ya entiendo qué es lo que quieren decir. Ya entendí. Sí, obvio. O sea, ustedes ya. O sea, ustedes lo están tomando como que el factor primario de todo fue el traumatismo. Pero es que yo les pongo un ejemplo. Yo no puedo decir celulitis desencadenada por objeto punzante. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes lo tomaran como lo veían con ella, tal cual así, la etiología hubiera sido eso, ¿sí? Yo la estoy tomando como que, como ustedes lo van a ver en clínicas, que es una celulitis de etiología infecciosa. ¿Sí me hago entender o no? Y es que la mayoría de los casos también son mayores. Entiendo, claro, bajo la premisa de lo que venían manejando con ella, para ustedes la etiología, el factor primario de lesión fue el trauma, ¿sí? Pero es que yo puedo tener un trauma de ese nivel y no hacer una celulitis, no, ¿sí? Entonces, ténganlo analizado de esa manera. Y sí, estamos todos de acuerdo en que en este caso
es de naturaleza infecciosa. Es como yo decirles, infarto, y empiezan aquí. Pero es que la etiología es un trombo. Yo puedo tener un infarto por una angina de Prinzmetal, ¿sí? Una vasoconstricción coronaria que me ocasiona un infarto. Entonces yo digo infarto, pero yo le coloco nombre, un infarto de naturaleza trombótica, o por angina de Prinzmetal, o por X o Y. En este caso es una celulitis que es de naturaleza infecciosa, y es lo que, digamos, el doctor lo tomó y lo que él quiere expresar, ¿sí? Yo por eso no les he encasillado tanto como lo da, no es que porque lo critiquen ni nada, sino porque me parece que es que como médico general, pues manejar la patología y saber por qué la está causando. Claro, hubo un agente primario, que fue el objeto, ¿sí? Pero ese objeto me condicionó a que ahora tenga una infección, y es todo el caso clínico relatado respecto o rondando eso. ¿Sí? Desde la lesión celular. Yo por eso no les he, sí señora, por eso no les he colocado descríbame la etiología, porque da mucho a que me den respuestas diferentes. Unos se dirán fue el objeto y otros dirán es la infección. Por eso yo no lo he hecho, porque no me gustan las respuestas tan diversas, sino que manejen casi todos el mismo idioma. Por eso no he molestado tanto en eso, sino en los mecanismos. En este caso, ustedes me pudieran relatar el origen primario de la lesión. Fue un objeto punzante, ¿sí? Que estaba en la calle, ¿sí? No tenía la adecuada sepsia y antisepsia, penetra la barrera de la piel, ¿sí? No sabemos si llegó incluso hasta tejidos del vaso cutáneo, ni siquiera les digo yo solo les digo miembro, pero yo no les digo si fue en el pie, si fue en la pantorrilla o si fue en el músculo, ¿sí? Y ese objeto me condicionó a que se alterara la barrera de la piel y el paciente empiece a hacer sintomatología infecciosa. Listo, continúo. Entonces, hasta el momento digamos que él lo está enfocando por la parte de la infección. Sí, ¿cierto? La parte de infección. Sí, Listo. lo voy a explicar toda la razón de la infección. Bueno, entonces lo primero es que vamos a tener el traumatismo, que con el traumatismo vamos a tener también un elemento infeccioso. Pues por el traumatismo deben haber necrosis de algunas células, eso también va a traer inflamación, pero lo más importante es de que la célula centinela, cerca al lugar del miembro inferior izquierdo donde fue el estímulo, los macrófagos que están rondando generalmente, detecten el agente infeccioso, es decir, detecten que hay un agente extraño, un patógeno en ese lugar, y empiecen a secretar pues muchas situaciones que conocemos, principalmente factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y, importantísima, la histamina. La secreción del factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y la histamina me van a llevar a la vasodilatación. La vasodilatación pues me va a dar el eritema y la esteasis. ¿Por qué? Por un mayor flujo, pero este flujo al mismo tiempo va a ser más lento en el lugar donde estoy dando la vasodilatación. Esto me va a aumentar la permeabilidad por contracción de las células endoteliales y va a hacer de que empiece la migración de células inflamatorias hasta el sitio, que va a empezar con la marginación. ¿Gracias a quiénes? A la interleuquina 1, al factor de necrosis tumoral, que va a hacer que en el endotelio se expresen moléculas de adhesión que posteriormente, antes van a hacer de que el flujo del vaso se altere, es decir, de que los eritrocitos dejen de estar lineales y de que las células vayan más hacia la periferia vascular y que tengan la afinidad primero por las selectinas, que me van a dar una unión de rodamiento. Perdón, y al mismo tiempo esos leucocitos que estaban circulando en esa zona también entran en contacto dentro de la sangre con factores inflamatorios. Sí. Entonces ellos van, mientras van dando la vuelta para regresar, van pasando el proceso de activación molecular interna. Ya de manera que cuando pasan por esa zona ya están empezando a expresar selectinas e integrinas. Y pues como sabemos, las integrinas para una unión más fija, más fuerte, más estable en el endotelio. Ajá. Luego vamos a estar con la migración de estos leucocitos. Ya los leucocitos pues vamos a localizarlos más hacia la zona de la lesión, a donde está el agente infeccioso, donde fue el traumatismo. Y pues la marginación se da gracias a quiénes, también a la interleuquina 1, al factor de necrosis tumoral, que van a expresar pues esas moléculas que me van a hacer la contracción endotelial, colagenasas para poder penetrar en el endotelio, perforarlo,
y moléculas de adhesión como son la PKM1 y la prostaglandina E2, que como sabemos tiene gran participación en lo que es la quimiotaxia. Que acá en adelante, ¿qué vamos a tener? De que vamos a empezar a que los leucocitos presenten la quimiotaxia, es decir, que vayan hacia el sitio de lesión por un gradiente quimiotáctico. ¿Y por qué van a ir al sitio de lesión? Porque van a tener ciertas señales celulares que le van a decir a la célula que tanto las actinas como las miosinas se reorganicen de otra manera para que puedan tirar de la célula y llegar al sitio de la lesión. Siendo así, pues cuando ya las células se van a mover por este gradiente quimiotáctico, ¿qué va a pasar? Las células, los leucocitos que inicialmente van a ser neutrófilos, van a llegar al sitio de la lesión. Ya en el sitio de la lesión, los neutrófilos van a tener los receptores que van a reconocer al microorganismo por diferentes formas, como conocemos. Puede ser que hayan factores del complemento que hayan opsonizado al microorganismo para que llegue el neutrófilo y lo capte, o pueden ser que diversas partes del microorganismo, como partes de la cápside o de la membrana, sea de la bacteria, del hongo, de lo que sea que esté en ese lugar, haga que el neutrófilo lo reconozca como un agente extraño. Una vez lo reconoce, pues va a empezar la ingestión del microorganismo inicialmente en un fagosoma, que posteriormente ese fagosoma va a ingresar en la célula, se va a dar la degranulación lisosómica y va a formar un fagolisosoma. En el fagolisosoma voy a producir, por medio del estallido respiratorio, primero un anión superóxido, que después por dismutación espontánea se va a convertir en peróxido de hidrógeno, que después por la meloperoxidasa se va a convertir en hipoclorito, y el hipoclorito es muy microbicida, aunque los otros radicales libres pues también pueden estar haciendo ahí ataque. Todo esto se va a centrar en ¿qué? En un ataque y en una contención al microorganismo. Es decir, de que yo esté tratando de afrontar, de que mi sistema inmune esté afrontando al microorganismo. Pues esto se supone que es constante, la paciente tiene 72 horas con síntomas, es decir, que la respuesta inflamatoria está activa 72 horas después del traumatismo. Continúa esto, la histamina que también libere a razón pues, del traumatismo y del agente infeccioso, va a hacer que haya mucha contracción de las células endoteliales, como lo dije anteriormente, que me va a aumentar ¿qué? Me va a aumentar el flujo, que el aumento del flujo obviamente viene dado por un aumento de la permeabilidad, que eso me va a generar una mayor vasodilatación y va a haber una extravasación de un líquido rico en proteínas que va a ser un exudado, y esa extravasación continua en ese miembro inferior izquierdo, en esa parte de lesión, va a hacer de que haya un aumento del tamaño del miembro inferior izquierdo. Por eso en el caso nos dicen que lo comparan con el miembro contralateral y es más grande. ¿Por qué? Porque tiene un edema, un abundante edema, un exudado en la parte de la lesión. Al mismo tiempo va a haber, por el aumento del tamaño del miembro y en la extravasación del edema, del exudado, va a haber una pérdida de líquido y un aumento del diámetro de los vasos, que me va a terminar en ¿qué? En una estasis, en una acumulación de eritrocitos y en un aumento de la viscosidad de la sangre, que se va a reflejar en el paciente como en un enrojecimiento, que ahí nos decían que tenía un rubor mal delimitado. Entonces ahí se ha explicado otro síntoma. Igual, al mismo tiempo, como tenemos la respuesta inflamatoria, obviamente estoy secretando mucha interleuquina 1, mucho factor de necrosis tumoral, y aparte nuestro patógeno va a tener pirógenos, tanto la interleuquina 1 como el factor de necrosis tumoral como los pirógenos. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral me van a regular el alza de la ciclooxigenasa, y eso va a hacer de que los pirógenos de interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral reaccionen con las células vasculares y perivasculares del hipotálamo, se active el ciclo de la ciclooxigenasa, me regule el alza, libere más prostaglandina E2, que dos cosas con la prostaglandina E2. Va a liberar neurotransmisores que van a hacer que se reconfigure el ajuste de temperatura. ¿Cómo? Generando una vasoconstricción que me va a disminuir la pérdida del calor. ¿Y vasoconstricción en qué zona? En la zona de la lesión, o a nivel, pues, la prostaglandina a nivel. Exacto. O sea, para explicar la fiebre. Ajá, o sea, estoy explicando la fiebre como la explica la Robles. Bueno, en la zona, pero más que todo en los sitios donde más tengo escape de calor, ¿no? Ajá. Sí, bueno. Entonces, bueno, tenemos la vasoconstricción para disminuir la pérdida de calor, y de la grasa parda y del músculo esquelético voy a aumentar la generación de calor. Todo esto, lo que hicieron los pirógenos y las citoquinas por la liberación de la prostaglandina E2 va a hacerme de que el paciente tenga una alza de su temperatura, y por eso el paciente llega con una fiebre de 39,8 grados. Que, bueno, ahí sí como que me costó un poquito, no supe muy bien cómo explicar los escalofríos, pero pues yo les expliqué secundarios a la fiebre. Sí. ¿Estaba bien? Sí. Sí, acuérdense que cuando tengo liberación de citoquinas para la fiebre,
¿se acuerdan que en la gráfica yo les mostré que había una donde actúa en el músculo? Activa la motoneurona para generar calor. No solo hace la vasoconstricción, sino que activa el músculo para hacer movimiento, como el movimiento gasta energía, y al quemar energía genera calor al romper los enlaces. Entonces el músculo empieza a temblar cuando hay fiebre. Por eso cuando hay fiebre alta se ve que el paciente tiene escalofríos. Entonces ese movimiento muscular está hecho para colaborar en la parte de la fiebre, ¿no? Y entonces ahí se explica por ese lado. Listo. Y por último, pues al mismo tiempo, como hay tanta liberación de prostaglandina E2, sabemos que ellas van a reaccionar con los receptores de dolor, y es conocida la prostaglandina E2 por generar una hipersensibilidad cutánea ante los estímulos dolorosos, que cómo se va a reflejar en el paciente, en las hiperaglesias y las disestesias que tiene la zona afectada. Y así expliqué el caso. Gracias, compañeros. Muchachos, ¿alguno lo tenían así parecido? ¿Por qué? La fiebre, esos pirógenas que circulan a nivel sanguíneo y suben al hipotálamo. Sí. ¿Y ahí qué pasa? Porque ahí Cuando ellos llegan ahí, generan una liberación de prostaglandinas a nivel local en el hipotálamo. O sea, se liberan ahí a nivel local, pero pasan a la sangre. Y esas prostaglandinas colaboran en la generación de la fiebre, haciendo vasoconstricción, por ejemplo, en zonas donde se pierde mucho calor, ¿sí? Zonas frías del cuerpo. Vasoconstricción en esa zona. No quiere decir que todo el cuerpo esté en vasoconstricción. En la zona donde hay inflamación hay vasodilatación, ¿sí? Y dependen de otros factores en esa zona. Eso por un lado. Y por otro, esas prostaglandinas, digamos que actúan como a nivel de las células nerviosas, el sistema nervioso central, ¿sí? Haciendo que se vuelvan más excitables, ¿sí? Y eso ocasiona una estimulación de las motoneuronas excitatorias en la parte muscular, a nivel de la médula, las astas anteriores. Cuando llega ahí, esa estimulación constante se vuelve casi que involuntaria y el paciente tiene una contracción de sus músculos más grandes, los bíceps, los tríceps y a nivel de los músculos, para ayudar a generar ese calor. Y se supone que todos esos mecanismos hacen que se eleve la temperatura 1, 2, 3 grados y el paciente entra en fiebre. Y esas mismas prostaglandinas actúan en la membrana de las células nerviosas a nivel sensitivo, ¿sí? O sea, a nivel de las terminaciones nerviosas libres que ustedes vieron en fisiología de receptores del dolor, y lo vuelven más excitable, de manera que usted pasa el roce y esto que no debería ocasionar dolor le genera dolor, ¿sí? O si usted la presiona, la presión en un tejido que está infectado pues genera dolor, ¿sí? Pero si usted presiona eso debería generar dolor y genera más dolor que el estímulo que usted está ocasionando, ¿sí? Entonces ahí está la disestesia y está la hiperaglesia explicada. Y ya, el escalofrío vendría siendo explicado por los mecanismos para generar fiebre o generar los pirógenos. Realmente yo les iba a redactar, pero lo tengo casi igualito como lo dijo el doctor. No sé si de pronto lo tiene así, algunos detallitos. En algunas partes él saltó como más rápido, ¿sí? Así. En unas cositas como que saltó detallitos. Por ejemplo, no mencionó, me hubiera gustado la mieloperoxidasa, faltó, es un detallito. Pero como son mecanismos tan grandes. Sí, la mieloperoxidasa. Sí, porque formó perdón, no, la óxido nítrico sintasa. Como son mecanismos tan grandes, se olvidan detallitos. Por eso yo les sugiero que lo escriban, porque lo tienen mecanizado. Y cuando ustedes dicen, por ejemplo, fagosoma, fagosoma, especie reactiva de oxígeno, que no se me olvide, la mieloperoxidasa, que no se me olvide, especie reactiva de nitrógeno, y encadenan todo en uno solo. Si hubiera sido un quiz sobre eso y hubieran escrito eso, no tienen por qué perder, ¿sí? Si lo hubieran escrito tal como lo dijo el doctor, no porque él lo diga, sino porque digamos que más o menos el mecanismo como está. La piel de naranja, me la preguntaron varios ayer, es ocasionado por
que me decían, profe, no la puedo explicar, es el mecanismo inflamatorio, sino que es que la inflamación en ese nivel es profunda, o sea, no es de la dermis, sino es profunda, ¿sí? Del tejido blando, o sea, de la grasa y el tejido celular subcutáneo. Por eso es que está mal delimitado. Usted ve una celulitis, usted la ve grande y la ve rosada o naranja, pero usted no puede determinar muy bien dónde termina y dónde empieza, usted la ve difusa, ¿sí? Tanto es así que en algunos, cuando llega el paciente así, le marcan más o menos, tratando de definir unos márgenes imprecisos con un marcador, la enfermera le raya así, para ver si en las próximas horas ese edema y eso ha aumentado de ahí. En cambio, en las infecciones que sí son de la dermis, ¿sí? En infecciones que sí son más superficiales, como esta que le dan los niños, que se les escapa ahorita, que es por estreptococo beta, sí, sí, que es altamente contagiosa en niños, que se forma como unas escamas melicéricas. ¿Cómo es que se llama? No, la patología se manifiesta como escamas melicéricas y es altamente contagiosa. No, la patología. Se me olvida. Muchachos, busquen ahí, infección de tejido blando superficial. Creo que empieza por E. No, erisipela. No, está la erisipela y ahí es la que le estoy diciendo. ¿Qué es esa? Es una infección superficial de la dermis. Entonces usted ve ahí y usted ve la zona delimitada. Muchachos, ¿por qué en una se ve delimitada y en la otra no? Porque es que al ser una infección profunda está más lejos, ¿sí? O sea, se está interponiendo la dermis y es más difícil para usted observar esa delimitación tan precisa. Mientras que cuando está en la dermis, pues está superficial, usted la ve a ojo. Entonces eso hace que usted la pueda determinar si es imprecisa o no. Generalmente cuando es precisa, casi siempre está circunscrita a la epidermis. Y cuando es una inflamación imprecisa, tipo celulitis, es profunda. ¿Listo? ¿Qué otra cosa había que explicar de ahí? El impétigo. El impétigo y la erisipela son infecciones de tejido blandos, pero superficial. La celulitis es profunda y el impétigo en niños es extremadamente contagioso. Ese paciente, el paciente del caso clínico, digamos que la lesión fue en la pierna. Digamos que él se cayó y se clavó un destornillador. Inicialmente, como dice el doctor, hay una inflamación por las células que se dañaron en ese trauma, pero ya no sabemos si eso estaba limpio o no. Muy probablemente le inoculó, sí, un patógeno. Lo más probable es que, como avanzó tan rápido, sea bacteriano, y la mayoría de celulitis son bacterianas, la gran mayoría. ¿Una celulitis muy agresiva puede evolucionar en una sepsis? Sí, una celulitis muy agresiva puede evolucionar en una sepsis. Cuando un paciente, ustedes si leen la guía de tejidos blandos, hay unas celulitis que se hospitalizan y hay otras que no. Un paciente puede llegar con una celulitis, está iniciando, no está tan grande y usted lo puede mandar para la casa con antibiótico empírico. Pero después de tantos centímetros de celulitis, si la celulitis se hace en cara, ustedes tienen que hospitalizar al paciente, porque una celulitis en cara es ya para que pase a los senos venosos y pase al sistema nervioso central. Entonces, un paciente con cualquier foco infeccioso, el paciente puede hacer una celulitis, puede ser pulmonar, renal, puede hacer una sepsis. Y en este caso el paciente, digamos, le entró el cuerpo extraño y empezó la reacción inflamatoria por ese trauma, pero como eso quedó ahí abierto, yo no sé si un patógeno del exterior entró o si de la misma piel de él, ¿sí? Por eso la mayoría de infecciones de tejido blando está el estreptococo, que es comensal de nosotros, está normalmente en la piel. O yo no sé si en el cuerpo extraño estaba el inóculo, y ahí se me complica la cosa porque ahí es donde deciden ustedes el tratamiento en clínicas. Deciden, lo más probable es que le coloquen antibiótico de amplio espectro, lo vacunan ¿contra qué lo van a vacunar? ¿Cómo? Tétanos.
Uy, escuché rabia por ahí, ¿saben? Tenía rabia el descarrillador. Tétanos. Y colocan antibiótico de amplio espectro porque ahí pueden haber anaerobios en esa zona y pueden haber distintos tipos de microorganismos. Entonces, acuérdense que en zonas donde empieza a haber necrosis local, ahí se les gusta mucho a los anaerobios. Entonces le colocan antibiótico de amplio espectro. ¿Listo? Profe, ¿qué más ejemplos, digamos, para ahorita llegar a ilustrar? ¿Por qué más se puede dar de inflamación aguda? Todo lo que tú quieras, una apendicitis, pueden estudiar la fisiopatología de la apendicitis porque tiene varios estadios. Pueden estudiar la fisiopatología de la colecistitis aguda, que es la inflamación de la vesícula. Hay aguda y hay crónica. Pueden estudiar, ¿qué más? No, pues cualquier tipo de inflamación de infección. Por ejemplo, la de la apendicitis aguda no es porque haya directamente infección en ese momento, sino que hay una obstrucción y empieza a haber congestión y luego hay ahora sí después hay una sobreinfección y si se estalla hay infección del peritoneo. Pueden ir leyendo, ¿sí? Ya vimos la de la meningitis, ¿sí? Estudien de pronto infección de vías urinarias también, que es más común. Yo todos los casos que les he traído son cosas comunes, no les he colocado nada rebuscado. Por ejemplo, desnutrición, ven desnutrición todos los días. El del primero que fue el de la acalasia y trastorno digestivo, ven full. Ahora que estamos en inflamación, en infección más que todo, que es infección de tejidos blandos, eso es de todos los días. Infección de vías urinarias, de pronto, neumonías, para que se aprendan el mecanismo. Y pues realmente así como lo desarrolló el doctor, pues no me queda mucho por agregar realmente. No les estaría diciendo mentiras, eso sería como el mecanismo que ustedes deberían conocer en ese caso. Y miren que le dio explicación a todo, le dio explicación a la fiebre, al dolor, a los signos, a los síntomas. Todo encuentra explicación en el mecanismo de inflamación. Y fíjense que él nombró cada uno de los puntos que eso es lo que yo necesito, porque hay gente que me explica una cosa y otra no. O hay gente que menciona, por ejemplo, que él hubiera dicho fiebre, producción de interleuquina 1, pero miren que él se fue más allá, se fue a hipotálamo, vasoconstricción, o sea, si yo veo eso, yo cómo les voy a colocar mala nota, o sea, eso está recontra justificadísimo, eso, ¿sí? Entonces no hay manera. Y un estudiante que maneje eso tiene el nivel para probar. Entonces eso es lo que tienen que hacer con los casos, no es de otro mundo. Que a veces yo le puedo tergiversar los casos porque quiero que analicen, que no se metan de lleno de una vez al mecanismo de inflamación, sino que se detengan y piensen, como el de la acalasia. Miren que muchos se fueron de una vez a atrofia y otros dijeron, no, pero me están preguntando, células excitatorias. Y se fueron más allá y lo explicaron de esa manera, ¿sí? Entonces, eso. Vamos a hacer compartir. ¿Me quedan 8 minutos para ti? Bueno, coman rápido.